Feletón es de Estados Unidos con H, Feletón. Yo lo único que hice es... Bienvenidos a LZ Documental, el canal donde revelamos los secretos y escándalos más sorprendentes del mundo del espectáculo. Hoy traemos un tema que ha dejado a todos en shock. Don Francisco, el icónico presentador que marcó generaciones con Sábado Gigante, ha generado una ola de especulaciones con un mensaje inesperado. Está anunciando su retiro definitivo. Hay algo más detrás de sus palabras. Lo que descubrirás hoy podría cambiarlo todo. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desentrañar cada detalle de esta impactante noticia. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para que sigamos trayéndote la verdad oculta detrás de los grandes nombres del entretenimiento. Comencemos. La televisión latinoamericana tiene muchas figuras icónicas, pero pocas tan influyentes como Don Francisco. Con más de 6 décadas de trayectoria, Mario Kreutzberger se convirtió en un pilar de la pantalla chica. Su legendario programa Sábado Gigante marcó a varias generaciones, y su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como la de un animador inquebrantable. Sin embargo, un reciente mensaje suyo ha desatado una ola de especulaciones y preocupación entre sus seguidores. Las redes sociales han estallado con rumores y teorías sobre lo que realmente quiso decir el presentador. ¿Se trata de una despedida? ¿Acaso hay algo que no nos está diciendo? En este capítulo, analizamos en profundidad el mensaje que ha dejado al mundo en shock y exploramos lo que podría significar para el futuro de Don Francisco. Todo comenzó con una publicación en las redes oficiales de Don Francisco. Un mensaje corto, pero cargado de significado. Ha llegado el momento de cerrar ciclos. Agradezco cada instante de esta maravillosa trayectoria y a todos los que han sido parte de este camino. El tiempo nos enseña que todo tiene un final, pero también nuevos comienzos. Gracias por tanto. Inmediatamente, sus seguidores entraron en pánico. ¿Está anunciando su retiro definitivo? ¿Acaso enfrenta un problema de salud? La falta de detalles en el mensaje solo alimentó la incertidumbre. Medios de comunicación, expertos en la industria del entretenimiento y hasta sus colegas han reaccionado con sorpresa. Algunas personalidades del medio han salido a expresar su apoyo y especular sobre lo que podría estar ocurriendo. La conductora Lily Estefan, quien trabajó junto a él durante años, comentó en su cuenta de Instagram: "Un grande como tú jamás se despide, siempre deja huella. Te queremos, Don Francisco". Uno de los rumores más fuertes que ha surgido en torno a este mensaje es que Don Francisco podría estar enfrentando problemas de salud. A sus más de 80 años, es lógico que muchos se pregunten si hay un trasfondo más delicado detrás de sus palabras. En los últimos años, el presentador ha mantenido un perfil más bajo, alejándose de la televisión tradicional y limitando sus apariciones públicas. Sin embargo, en entrevistas previas ha hablado abiertamente sobre su edad y cómo ha afectado su ritmo de vida. En una charla con CNN en 2023, confesó: "Siempre fui una persona activa, pero con los años el cuerpo te pasa factura. He aprendido a disfrutar cada momento, porque uno nunca sabe cuándo será el último". Estas palabras, sumadas a su reciente publicación, han hecho que muchos se pregunten si Don Francisco está preparando al público para una noticia aún más grande y devastadora. Otra teoría que ha cobrado fuerza es que Don Francisco podría estar anunciando su retiro definitivo de los medios. Aunque en los últimos años ha estado menos presente en televisión, siempre ha mantenido proyectos activos. Tras el fin de Sábado Gigante en 2015, el animador continuó con programas especiales, entrevistas y colaboraciones. Sin embargo, su último proyecto importante fue Reflexiones con Don Francisco, transmitido en CNN en español. Este programa, lanzado en plena pandemia, mostraba un lado más íntimo y reflexivo del presentador. Ahora, con este mensaje tan enigmático, muchos creen que Don Francisco finalmente ha decidido ponerle punto final a su carrera en los medios. Si esto es cierto, sería una de las despedidas más emotivas y trascendentales en la historia de la televisión hispana. Los seguidores de Don Francisco han inundado las redes con mensajes de preocupación y agradecimiento. Algunos de los comentarios más destacados incluyen: "No puede ser, Don Francisco es eterno. No me imagino la televisión sin él. Espero que no sea nada grave. Ojalá solo sea una pausa y no una despedida definitiva. Nos dio tantos momentos increíbles, si decide irse, solo podemos agradecerle".
En Twitter, el hashtag Gracias Don Francisco se convirtió en tendencia en varios países de Latinoamérica. Los fanáticos han compartido recuerdos, anécdotas y mensajes de cariño hacia el presentador, demostrando el impacto que ha tenido en sus vidas. Si bien el mensaje ha generado incertidumbre, también ha dejado una puerta abierta. Todo tiene un final, pero también nuevos comienzos. Esta frase ha despertado teorías sobre la posibilidad de que Don Francisco no se despida por completo, sino que esté preparando un nuevo proyecto. Algunas fuentes cercanas al presentador han señalado que podría estar explorando nuevas formas de comunicación, como plataformas digitales o colaboraciones especiales. Con la televisión tradicional perdiendo audiencia frente al contenido en streaming y redes sociales, Don Francisco podría estar evaluando una forma distinta de conectar con su público. Sin embargo, hasta que él mismo aclare el verdadero significado de su mensaje, todo sigue siendo especulación. El impacto de Don Francisco en la televisión hispana es incuestionable. Su legado ha trascendido generaciones, y su nombre siempre estará ligado a la historia del entretenimiento. Este misterioso mensaje ha generado más preguntas que respuestas. ¿Es un retiro? ¿Es una despedida final? ¿O nos tiene preparada una última sorpresa? Mario Kreutzberger nació en Chile, en una familia de inmigrantes judíos que escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Desde joven, mostró interés por el entretenimiento, pero su llegada a la televisión no fue tan sencilla como él ha contado. Durante años, Don Francisco ha relatado que inició su carrera casi por accidente, cuando un canal le dio la oportunidad de conducir un programa. Sin embargo, investigaciones han revelado que sus conexiones familiares y la influencia de empresarios poderosos jugaron un papel clave en su ascenso. ¿Fue Don Francisco realmente un talento descubierto por casualidad, o hubo una estrategia bien planeada para convertirlo en la estrella que conocemos? A lo largo de su trayectoria, Don Francisco ha enfrentado graves acusaciones, algunas de ellas tan fuertes que casi destruyen su imagen pública. En 2011, una exmodelo chilena presentó una demanda alegando que había sido víctima de acoso cuando trabajaba en su programa. Aunque el caso nunca llegó a juicio y se resolvió fuera de los tribunales, el escándalo dejó una sombra sobre su reputación. Además, varios excolaboradores de Sábado Gigante han revelado que el ambiente en el programa no era tan amigable como parecía en pantalla. Se hablaba de favoritismos, despidos injustificados y hasta humillaciones a empleados detrás de cámaras. Podría ser que la sonrisa amable de Don Francisco escondiera un lado mucho más oscuro. Otro gran misterio en torno a Don Francisco es su inmensa fortuna. Durante décadas, su programa fue un éxito publicitario, pero los montos que manejaba eran descomunales. Se estima que su patrimonio supera los $200 millones, una cantidad que ha generado especulaciones. Algunos críticos señalan que su cercanía con empresarios y políticos le permitió manejar contratos millonarios que nunca fueron completamente transparentes. Además, se ha dicho que la Teletón, el evento benéfico que promovió durante años, podría haber servido para mover dinero de manera poco clara. Aunque no hay pruebas contundentes, los rumores sobre el uso de los fondos han sido persistentes. Pese a su imagen de hombre querido por todos, Don Francisco ha protagonizado fuertes enfrentamientos con otras personalidades de la televisión. Uno de los conflictos más sonados fue con Raúl Velasco, el icónico conductor de Siempre en Domingo. Se dice que ambos competían ferozmente por el dominio de la televisión latina, y que su rivalidad los llevó a intentar sabotearse mutuamente. También han existido rumores de tensiones con Lucía Méndez, Verónica Castro y hasta con Laura Bozzo, quienes en distintas ocasiones han insinuado que Don Francisco no era tan amable como parecía. Pero el escándalo más fuerte fue el distanciamiento con antiguos compañeros de Sábado Gigante. Se dice que muchos de sus colaboradores más fieles fueron despedidos sin previo aviso cuando el programa terminó, lo que dejó a varios en una situación difícil. Uno de los rumores más perturbadores en torno a Don Francisco tiene que ver con su supuesta relación con figuras del narcotráfico. En los años 90, cuando Sábado Gigante estaba en su máximo apogeo, varios medios comenzaron a señalar que algunos de los empresarios que financiaban el programa podrían haber tenido vínculos con el crimen organizado. Si bien nunca se le ha comprobado nada, las especulaciones sobre cómo Don Francisco logró mantenerse en la cima durante tanto tiempo siguen siendo un gran misterio.
¿Acaso tuvo protección de poderosos intereses que aseguraron que nunca cayera? En 2015, Sábado Gigante llegó a su fin después de más de 50 años al aire. Aunque oficialmente se dijo que fue una decisión mutua entre Don Francisco y la cadena Univisión, hay quienes creen que fue obligado a retirarse. Las razones serían varias. El formato del programa ya no atraía a las nuevas generaciones. Los rumores en su contra empezaban a pesar demasiado. Univisión quería enfocarse en contenidos más modernos y con figuras más jóvenes. Desde entonces, Don Francisco ha intentado mantenerse activo con programas especiales y apariciones esporádicas, pero su presencia en la televisión nunca ha vuelto a ser la misma. ¿Fue realmente su decisión retirarse o le cerraron las puertas sin previo? A lo largo de su carrera, Don Francisco ha sido una figura amada y respetada, pero también rodeada de controversia y secretos. ¿Es un hombre que construyó su éxito con esfuerzo, o hubo fuerzas ocultas que lo ayudaron a llegar hasta donde está? ¿Cuánto de lo que sabemos sobre él es real y cuánto es parte de una imagen cuidadosamente construida? El mundo del entretenimiento latinoamericano se ha detenido ante las últimas declaraciones de Don Francisco. Después de décadas de silencio sobre temas controversiales, el icónico presentador ha decidido hablar y lo que ha dicho ha dejado a todos en shock. Durante años, Mario Kreutzberger ha sido el rostro de la televisión hispana, pero su legado está marcado tanto por el éxito como por los escándalos. Ahora, en un giro inesperado, sus palabras han revelado secretos, verdades ocultas y confesiones que nadie esperaba. Todo comenzó cuando Don Francisco aceptó una entrevista en un reconocido programa de televisión. Aunque su intención era hablar sobre su carrera y su legado, la conversación tomó un giro inesperado cuando el entrevistador le preguntó sobre los rumores y escándalos que han rodeado su vida. Lejos de evadir las preguntas, como lo había hecho en el pasado, Don Francisco decidió hablar. Y lo que dijo sorprendió a todos. Mucha gente cree que mi vida ha sido perfecta, pero la verdad es que he enfrentado momentos muy difíciles. Hay cosas que nunca conté, pero creo que es hora de hablar. Con esta declaración, dejó claro que estaba dispuesto a revelar aspectos ocultos de su vida y carrera. Uno de los primeros temas que abordó fue el fin de Sábado Gigante, el programa que lo convirtió en una leyenda de la televisión. Durante años, se dijo que Don Francisco había tomado la decisión de retirarse, pero en la entrevista reveló que la realidad fue muy diferente. No fue mi decisión terminar Sábado Gigante. Univisión me informó que el programa ya no encajaba en su nueva visión de la televisión. Fue un golpe muy duro para mí. Esta confesión confirma lo que muchos sospechaban. Don Francisco no se retiró voluntariamente, sino que fue obligado a dar un paso al costado. Además, habló de lo difícil que fue adaptarse después de la cancelación del programa. Pasar de trabajar sin descanso durante más de 50 años a no tener un espacio en la televisión fue un cambio brutal. Me sentí perdido. Estas palabras muestran que, detrás de la imagen de éxito, Don Francisco ha enfrentado momentos de incertidumbre y... Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron sobre las acusaciones de acoso y malos tratos que han surgido en su contra a lo largo de los años. En el pasado, Don Francisco evitaba hablar del tema, pero esta vez decidió enfrentarlo. Sé que ha habido rumores, pero puedo decir con certeza que nunca he hecho nada indebido. Si alguien se sintió incómodo con mi comportamiento en el pasado, lamento que haya sido así, pero jamás tuve malas intenciones. Esta declaración ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que es una forma de admitir que pudo haber tenido actitudes cuestionables, mientras que otros consideran que sigue evitando asumir responsabilidad. Lo cierto es que, con esta respuesta, Don Francisco ha reavivado la polémica, y el debate sobre su comportamiento sigue más vivo que nunca. Otro tema explosivo que surgió en la entrevista fue la Teletón, el evento benéfico que Don Francisco promovió durante años. Aunque la Teletón ha ayudado a miles de niños con discapacidad, también ha estado envuelta en rumores de corrupción y mal manejo de fondos. Cuando el entrevistador le preguntó directamente si todo el dinero recaudado en la Teletón llegaba realmente a quienes lo necesitaban, Don Francisco titubeó antes de responder. La Teletón ha sido un esfuerzo inmenso, y estoy orgulloso de lo que hemos logrado. Pero entiendo que siempre habrá dudas y preguntas.
Lo que puedo decir es que, en lo que a mí respecta, siempre quise hacer el bien. Su respuesta dejó más preguntas que respuestas. Si bien no negó los rumores de corrupción, tampoco los confirmó, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hay algo que aún está ocultando. En un momento de la entrevista, Don Francisco fue cuestionado sobre si hay algo en su vida que lamenta. Su respuesta fue inesperada: creo que me dediqué demasiado a mi trabajo y descuidé a mi familia. Hubo momentos importantes en la vida de mis hijos y mi esposa en los que no estuve presente, y eso es algo que me pesa hasta el día de hoy. Esta confesión ha mostrado un lado más humano del presentador. Durante décadas, su imagen fue la de un hombre exitoso y trabajador, pero ahora admite que ese éxito tuvo un costo personal. Este tipo de declaraciones han generado un gran impacto en su audiencia, ya que muchas personas que lo han seguido durante años nunca imaginaron que detrás de su éxito había sacrificios y arrepentimientos profundos. Después de la entrevista, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre las impactantes revelaciones de Don Francisco. Algunos usuarios lo apoyaron, mientras que otros lo criticaron por no ser completamente transparente. Nunca imaginé que Univisión lo había obligado a dejar Sábado Gigante. Ahora entiendo todo. Su respuesta sobre las acusaciones no me convence. Si no hizo nada malo, ¿por qué se justifica tanto? Lo de la Teletón me deja con muchas dudas. Ojalá algún día sepamos la verdad. Admiro su sinceridad sobre su familia. A veces el éxito cuesta caro. El debate sobre sus declaraciones sigue abierto, y lo que es seguro es que Don Francisco ha logrado captar la atención del mundo nuevamente. Tras esta entrevista explosiva, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso en la vida de Don Francisco. ¿Seguirá revelando más secretos? ¿Regresará a la televisión para despedirse con un último proyecto? Muchos creían que Sábado Gigante era un ambiente de trabajo amigable y familiar, pero la realidad era muy diferente. A lo largo de los años, varios ex colaboradores del programa han revelado que trabajar con Don Francisco no era tan fácil como parecía en pantalla. Se dice que era un perfeccionista extremo y que exigía a su equipo hasta el límite. Pero lo más impactante fue el número de empleados que fueron despedidos de manera repentina y sin explicaciones. Entre los casos más sonados están exmodelos y bailarinas del programa, quienes han declarado que existía un ambiente de trabajo hostil y lleno de favoritismos. Comediantes y músicos invitados, que afirman que si no eran del agrado de Don Francisco, jamás volvían a ser llamados. Productores y asistentes, que en varias ocasiones fueron despedidos sin previo aviso tras años de servicio. Uno de los casos más controversiales fue el de Javier Romero, el querido copresentador de Sábado Gigante, quien desapareció del programa sin una despedida oficial. Aunque se dijo que había sido una decisión personal, algunas fuentes han sugerido que su salida fue impuesta por Don Francisco. Este patrón de despidos ha dejado en evidencia que, detrás de su sonrisa en televisión, Don Francisco podría haber sido mucho más despiadado de lo que imaginamos. A lo largo de su carrera, Don Francisco tuvo fuertes enfrentamientos con otras grandes figuras del medio. Su éxito era indiscutible, pero también despertaba envidias y tensiones con otros presentadores y productores. Uno de sus mayores rivales fue Raúl Velasco, el conductor de Siempre en Domingo. Se dice que ambos protagonizaron una intensa competencia por el dominio de la televisión latina y que, en varias ocasiones, intentaron bloquearse mutuamente de eventos y entrevistas. Otro conflicto que generó polémica fue con Laura Bozzo, quien en una entrevista insinuó que Don Francisco no era tan intachable como la gente creía. Según Bozzo, en el mundo de la televisión hay muchas cosas turbias que no salen a la luz, y Don Francisco no era la excepción. Pero quizás la rivalidad más sorprendente fue con Cristina Saralegui, la legendaria presentadora de El Show de Cristina. Aunque en público parecían llevarse bien, se dice que había una gran tensión entre ellos debido a que Don Francisco se oponía a que Univisión le diera más protagonismo a Cristina. Estos conflictos han dejado claro que Don Francisco no siempre fue la figura amigable que mostraba en pantalla, y que su éxito estuvo acompañado de luchas de poder en las sombras. Uno de los aspectos más polémicos en la carrera de Don Francisco ha sido su trato hacia las personas fuera de cámaras. Mientras en televisión se mostraba cercano y carismático, varias personas han denunciado que, en privado, su actitud era completamente diferente.
fans que aseguraron haber sido ignorados o tratados con indiferencia cuando intentaban acercarse a él fuera de cámaras. Ex empleados de Univisión que han declarado que Don Francisco tenía un temperamento fuerte y que muchas veces despreciaba a los miembros de producción. Participantes de Sábado Gigante que afirmaron que, aunque el show promovía la ayuda al público, en realidad había un trato desigual y algunas personas nunca recibían el apoyo prometido. Una de las declaraciones más controversiales fue la de un ex participante de los concursos de Sábado Gigante, quien aseguró que, tras ganar un premio en efectivo, el pago tardó meses en llegar y fue mucho menos de lo que se había anunciado en televisión. Este tipo de denuncias han hecho que muchas personas se pregunten si Don Francisco realmente era un hombre humilde o si solo interpretaba un papel ante las cámaras. Cuando Sábado Gigante llegó a su fin en 2015, Univisión presentó la noticia como un retiro voluntario de Don Francisco. Pero con el paso del tiempo, se han revelado detalles que indican que su salida no fue tan pacífica como parecía. Se dice que altos ejecutivos de Univisión estaban cansados de su actitud autoritaria y que querían modernizar la programación con nuevos talentos. Don Francisco, quien llevaba décadas con el control absoluto de su programa, se negó a cambiar el formato, lo que habría causado tensiones con la cadena. Finalmente, Univisión tomó la decisión de terminar el programa sin darle opción de negociación. Yo quería seguir, pero la decisión ya estaba tomada. No tuve opción, declaró Don Francisco en una entrevista años después. Este testimonio confirma lo que muchos sospechaban: su salida de Univisión fue una traición encubierta y no un retiro voluntario. Conclusión: héroe o villano. La imagen de Don Francisco ha sido una de las más queridas en la televisión, pero cuando analizamos las sombras en su carrera, surgen muchas preguntas inquietantes. ¿Fue realmente un hombre humilde o un personaje calculador que sabía cómo manejar su imagen? ¿Cuántos de los escándalos que lo rodean son verdad y cuántos han sido ocultados con su influencia? ¿Cuántas personas quedaron en el camino por culpa de sus decisiones? Lo que es claro es que su legado no está exento de polémicas y secretos. Y aunque Don Francisco sigue siendo una leyenda del entretenimiento, su historia sigue generando más preguntas que respuestas. ¿Y tú, qué opinas de estas revelaciones? ¿Crees que Don Francisco era el ícono intachable que muchos piensan, o su historia esconde más de lo que sabemos? Por más de 5 décadas, Don Francisco fue la figura más influyente de la televisión hispana. Su nombre era sinónimo de entretenimiento, éxito y conexión con el público. Pero con el paso de los años, el mundo de la televisión ha cambiado y muchos se preguntan qué sigue para el legendario presentador. ¿Es este el verdadero final de su carrera? ¿O todavía tiene un último as bajo la manga? En este capítulo, analizaremos las pistas que podrían revelar el futuro de Don Francisco y si realmente nos estamos despidiendo de él para siempre. Lo que descubrirás te sorprenderá. Cuando Sábado Gigante llegó a su fin en 2015, Don Francisco aseguró que no se retiraba de los medios, sino que tomaría un descanso para explorar nuevas oportunidades. Sin embargo, su presencia en televisión se volvió cada vez más esporádica. A pesar de algunas apariciones especiales, su figura comenzó a desvanecerse de la pantalla chica. Aunque lanzó proyectos como Don Francisco Te Invita en Telemundo, este no tuvo el mismo impacto y fue cancelado en menos de 2 años. Esto dejó muchas dudas en el aire. ¿Don Francisco había perdido su conexión con la audiencia? ¿O simplemente las cadenas de televisión ya no lo consideraban una apuesta segura? Lo que es cierto es que su retiro no fue el que muchos imaginaban. En lugar de una despedida triunfal, su salida del mundo de la televisión se sintió forzada y silenciosa. A pesar de su ausencia en televisión, los rumores sobre su posible regreso no han dejado de circular. En varias entrevistas, Don Francisco ha dejado claro que todavía tiene el deseo de seguir en los medios. No creo en el retiro. Mientras tenga salud y ganas, seguiré trabajando en lo que amo, ha dicho en varias ocasiones. Pero, si realmente desea volver, ¿en qué formato lo haría? Las plataformas de streaming como Netflix y Amazon han apostado por revivir a figuras legendarias de la televisión. Un proyecto con Don Francisco en una de estas plataformas podría ser una opción interesante.
Se ha especulado sobre la posibilidad de que el presentador regrese con una serie documental sobre su vida o incluso con un talk show adaptado a la era digital. Algunos creen que Don Francisco podría estar planeando una despedida definitiva con un programa especial donde reúna a las personalidades más importantes de su carrera. Un evento de este tipo generaría gran expectativa y sería una forma digna de cerrar su legado en la televisión. Varios artistas y figuras televisivas han encontrado una segunda vida en plataformas como YouTube y TikTok. Aunque parece difícil imaginar a Don Francisco en este tipo de formatos, su experiencia y carisma podrían hacerlo destacar en un espacio digital. Si decide incursionar en redes sociales, será capaz de conectar con las nuevas generaciones. Si bien Don Francisco sigue siendo una leyenda, su regreso no sería tan fácil como muchos creen. El mundo de la televisión ha cambiado drásticamente en los últimos años. Los formatos tradicionales han perdido fuerza frente a las plataformas digitales. Los jóvenes, que son la audiencia principal de hoy en día, no crecieron con Sábado Gigante y no sienten la misma conexión con Don Francisco. Podría reinventarse para atraer a un público más joven. A lo largo de los años, Don Francisco ha enfrentado varios escándalos y controversias que han afectado su imagen. Las nuevas generaciones han demostrado que no perdonan fácilmente el pasado de las figuras públicas. Si decide regresar, tendrá que enfrentarse a las críticas sobre su carrera y los rumores que lo rodean. A sus más de 80 años, Don Francisco ha confesado que su salud ya no es la misma de antes. En varias entrevistas ha hablado sobre el desgaste físico que le ha dejado su carrera y sobre su necesidad de tomarse las cosas con más calma. Si bien su energía sigue intacta, la televisión actual exige un ritmo que podría ser difícil de seguir para él. A pesar de los rumores y las especulaciones, lo único seguro es que Don Francisco ya dejó una huella imborrable en la televisión. Su legado sigue vivo en la memoria de millones de personas que crecieron con Sábado Gigante y sus icónicas frases. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Será este el final definitivo o todavía le queda un último gran proyecto por realizar? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, Don Francisco seguirá siendo una de las figuras más emblemáticas de la televisión hispana. ¿Y tú, crees que Don Francisco volverá con un nuevo proyecto o crees que su historia en la televisión ha llegado a su fin? Después de todo lo que hemos revelado, queda claro que la historia de Don Francisco está lejos de ser tan perfecta como parecía. Su legado es innegable, pero las sombras de su carrera siguen generando dudas y polémicas. ¿Es realmente el ícono intachable que muchos creen? ¿O hay más secretos ocultos en su historia? Lo cierto es que su nombre quedará marcado para siempre en la televisión hispana, pero las preguntas siguen en el aire. ¿Y tú, qué opinas de todas estas revelaciones? Déjanos tu comentario, porque tu opinión es lo más importante. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like. Seguiremos destapando los secretos y escándalos más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.